Primero que nada, un agradecimiento especial al Tecnológico. Cuando las universidades se abren a otras formas de pensar, son de verdad universidades, cuando no le tienen miedo a las ideas distintas, cuando no le tienen miedo a la crítica, al análisis. Así que merece un aplauso al Tecnológico. El año pasado tuvimos actividades igualmente en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, y bueno, ahora el Tecnológico cierra este ciclo de atreverse a la democracia, de atreverse a escuchar argumentos distintos, lo cual es todo un reto en las universidades. Así que muchísimas gracias, especialmente a Vivatec, que son jóvenes interesados e inquietos porque sus coetáneos tengan derecho a escuchar algo distinto. Y agradecimiento a todas las personas presentes que se atrevieron a venir, y sabemos que no ha sido fácil, por lo menos lo que hemos captado, muchísimo temor, muchísimo miedo a que haya formas distintas de perspectiva, así que muchísimas gracias. Nosotros tenemos otra perspectiva. En el caso, por lo menos mío, yo fui atea más de 20 años, hasta que descubrí que estuve equivocada. Entonces, pues mi responsabilidad es compartir que ahora hay la ciencia actual, la genética, la biología, la teoría de probabilidades, nos dan, se inclinan a favor del teísmo. Y sería muy responsable guardarnos esto en secreto y no intentar compartirlo con aquellas personas que por lo menos estén abiertas o se atrevan a escuchar algo distinto. Así que muchas gracias. Vamos a empezar definiendo ciencia. Acabo de ampliar mi propia concepción de ciencia con base en Jean Piaget y con base en la actual señor Real. Ciencia es el conjunto estructural de conocimientos que conforman un entramado particularizado por la característica identitaria del sujeto de estudio, en la que el lenguaje refleja a ese objeto. Implica principios concatenados y organizados, articulados, que conforman esta estructura explicativa. Se cuenta con un objeto de estudio unitario y diferenciado. La metodología es acorde con su objeto. Puede dar cuenta de experimentos y hallazgos falsables, generalizables y universales. Aparte de esto, da cuenta de una intencionalidad objetiva en el investigador. Implica investigación, pero no se reduce a la investigación. No toda investigación es ciencia, ni tampoco toda investigación que use el método científico es ciencia. Generalmente se reduce en leyes y por este medio ella es predictiva. Usa generalmente, no siempre, el método científico y se conforma por aproximaciones sucesivas a la realidad. Da cuenta de esa realidad. Usa generalmente el método científico, pero no siempre. La ciencia actual tiende a la interdisciplinariedad y a la transdisciplinariedad. El debate es su rasgo fundamental. Por esta razón, una universidad que se cierra al debate sería escandalosamente anacrónica y obsoleta. Vamos a continuar con el glosario. Ateísmo. Ateísmo no es solo no tener a Dios, no es solo ignorar a Dios. Ateísmo es la afirmación voluntaria de negar la existencia de Dios. Es el compromiso intelectual con la negación de la existencia de Dios, sobre todo en un debate, indiscutiblemente en un debate. Si la persona que debate se está comprometiendo absolutamente con la negación de Dios y por lo tanto está obligada a dar cuenta de ello. Pensar y creer firmemente que Dios no existe, pero no solo eso, es que hay que afirmarlo. Puedo creerlo sin expresarlo, pero que no en un debate contra creyentes definiéndose como ateo, necesariamente está afirmando que Dios no existe. Por lo tanto, tiene que dar cuenta de ello. Es muy diferente de un agnóstico, por supuesto. Los ateos, los antiteístas, que tenemos mucho en las redes, en esta época que hay redes, y los vemos muy enojados, siempre insultando a los teístas, siempre furiosos, siempre tachándolos de que son los culpables de lo que hicieron los indígenas en España.
Y todas estas cuestiones, ¿verdad? Recuerden que estos no son ateos, son antiteístas. Eso no es ser ateo. Un ateo simplemente sostiene que Dios no existe y lo puede sostener desde sus premisas, que son, por cierto, muy frágiles, son falacias. Yo tengo una conferencia de 35 falacias del ateísmo que me hubiera gustado compartir en algún momento. ¿Seguí? La ciencia es un conjunto, según Kuhn, ¿verdad? Es un conjunto de paradigmas históricos aprobados por la experimentación y la comunidad científica. Según Jean Piaget, 70 años de investigación, como ustedes saben, en el Instituto Piaget de Ginebra, es el proceso en que se pasa de un estado inferior de conocimiento a un estado superior de conocimiento. Según Karl Popper, como ustedes saben, la característica fundamental de la ciencia es la verificación y la validación por medio de falsación, que es el dispositivo teórico que permite. La ciencia es un conjunto de hipótesis que se propone a modo de ensayo con el propósito de describir o explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto de la realidad. Pero hay una condición fundamental que se debe cumplir, dice nuestro querido Karl Popper. Una hipótesis tiene que ser falsable o refutable hasta ser comprobada, si no, no es ciencia, según Karl Popper. Entonces aquí tenemos problemas, por ejemplo, con la cuántica, que todavía no ha pasado procesos de falsación. Como ustedes saben, hay cuestiones que son matemáticas, que son parte de la ciencia, son proyectos y desarrollos varios, pero todavía no cuenta con una falsación de tipo empírico. ¿Podemos continuar? ¿Qué entendemos por Dios cuando hablamos por Dios? No estamos hablando del Dios panteísta, no estamos hablando del Dios que dicen los panteístas, o que llama Spinoza panteísmo, como no estamos hablando de los arbolitos, de las florcitas, de los pajaritos, no estamos hablando de nada de eso. Cuando nosotros entramos a un debate, tenemos que definir de qué estamos hablando en filosofía. Si no tenemos la capacidad para definir, no entremos en un debate, porque es simplemente pues algo muy poco serio. Tenemos que partir de definiciones concretas. Que Dios, ser supremo, principio primero y fin último de cuanto es, ser cuya esencia coincide con su existencia. Acto puro o primer motor inmóvil en la concepción de Aristóteles. Ser creador de toda ontología que no lo incluye, ser eterno, no reductible a la materia, creador del tiempo y del espacio, causa incausada, causa primera. Jean-Pierre Bastian. Sin límite de espacio temporal y material, no causado, suficientemente poderoso como para crear el universo. Busquen el diccionario de filosofía de Ferratenora, José Ferratenora. La epistemología, que es una especialidad o teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza del conocimiento, de su posibilidad, alcance y fundamento o base general. Según la enciclopedia de Oxford, que esta definición es discutible porque ya está ampliada, ya está actualizada. Esta es la enciclopedia Oxford de filosofía. Aquí tengo una definición mía cortita, chiquitita: teoría o investigación de los principios, fundamentos, procesos, esencia y formas de validación del conocimiento en general. Ahora, la que les acabo de dar es esta, pero mucho más ampliada, con la que inicié, de ciencia. Ontología se concibe como ciencia del ser en sí, el ser último e irreductible. Es un primer ente en que todos los demás existen, es decir, del cual dependen todos los entes. En este caso, la ontología es verdaderamente metafísica. Estudia la determinación de aquello en lo cual los entes consisten y aún de aquello en que consiste el ser en sí. Entonces es una ciencia de las esencias, no de las existencias. Es decir, ontología es todo lo que existe, todo lo que existe, todo lo que tiene existencia. Es lo contrario de la nada. La nada es la ausencia del ser ontológico. La nada significa la ausencia, es un concepto. Es el concepto que refiere a la oposición en relación con el ser. Sin embargo, es el ser de las esencias, no es solo los objetos concretos, sino lo que identifica la esencia de todos los objetos concretos, que es precisamente el concepto de esencia. Desde Aristóteles, la metafísica estudia lo que está más allá de la física, lo que está más allá de los objetos concretos. Desde Aristóteles, esta designación, cuyo primitivo sentido parece ser puramente clasificador,
tuvo posteriormente un significado más profundo. Según el propio Aristóteles, hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y lo que le pertenece como propio. Esta ciencia no se confunde con las ciencias particulares, es metafísica, es la esencia de la filosofía. Como ustedes saben, la filosofía es la mamá de todas las ciencias. No sé si lo saben, pero no solo históricamente, teóricamente. ¿Por qué? Porque la filosofía, y bueno, aquí no me voy a extender, pero nada más lo menciona, porque la filosofía desarrolla el concepto de verdad, y si no hay concepto de verdad, que es un concepto filosófico, y si no hay interpretación de los datos, que es filosófico, es filosofía la interpretación de los datos, sin estos dos rasgos no hay ciencia, ciencia de ningún tipo. Deísmo, doctrina que afirma la existencia de un Dios personal, trascendente y creador, es lo contrario del ateísmo. Al no referirse a ninguna religión en particular, se puede decir igualmente que el término los contiene a todos, el cristianismo y el islam no. Son dos teísmos en este sentido, por lo que no podría reducirse a ninguna de las religiones particulares. Cuando hablamos de teísmo, estamos hablando de Dios creador. Y cuando entramos en un debate, queda claro, no estamos hablando de pajarito ni de arrojito. Estamos hablando de un Dios creador que está por encima del espacio, por encima del tiempo, omnisciente y omnipresente. Es decir, no estamos hablando de Dios de Spinoza, para que quede muy claro. Tiempo. Separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. Es también comprendido como un flujo de sucesos. El cambio mismo que vemos en los objetos ya implica un transcurrir del tiempo. De esta manera, los acontecimientos son organizados en secuencia, permitiendo determinar el futuro, presente y pasado. Pues esto, dice Aristóteles, esto es el tiempo, el número del movimiento según lo anterior y lo posterior. Parece cuestión. Bellísimo. Proviene del latín tempus y se define como la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. El ajuste fino, que es uno de los argumentos que vamos a ver, uno de los muchos argumentos teístas que hoy vamos a desarrollar, vamos a definir primero qué es el ajuste fino, de qué estamos hablando. El universo como lo conocemos, desde la galaxia más vasta hasta las estructuras más pequeñas dentro del átomo, están regidas por una serie de valores físicos y matemáticos llamados constantes y valores universales. Los valores y constantes fundamentales del universo no son solo indispensables para la existencia del mismo. Tan solo el hecho de concebir cómo las mismas, estas constantes, fueron asignadas es ya una idea que inspira admiración indudable y maravilla. Y bueno, hoy vamos a dejar a dos estudiosos que tienen muchos años de estudiar este tema con ustedes y aprovechemos, saquemos la señal. Gracias. Aquí. Gracias, Maya. Chicos, yo sé que ya les cancioné varias veces, pero yo les quiero que las contadas pues aquí, porque realmente programa es por eso aquí como a las 5 de la tarde, a ver, un poco más de números, vamos a estar aquí ahorita. La conferencia previa, justamente acerca del argumento cosmológico, tal vez para los que no vinieron, estábamos hablando más que todo lo que es la existencia de Dios a partir del punto filosófico. Ahora vamos a entrar con el asunto del ajuste fino, que es uno de los argumentos que sostienen los teístas, que defiende un Dios creador, que defiende un ser creador, incluso un ser diseñador. Entonces, como dijo aquí Maricela, el universo está compuesto, o al menos intrínsecamente se observan esas cantidades, se observan estas constantes, se observan estas leyes que prácticamente sostienen el universo. Sin ellas no podemos hacer cálculos, las disciplinas que ustedes estudian como la economía no funcionaría, porque estaríamos haciendo cálculos bajo parámetros que simplemente no van. Y la matemática como tal que hacemos tampoco funcionaría. Entonces, los científicos y los académicos han llegado a la conclusión de que estas constantes y estas cantidades están ajustadas en intervalos tan excesivamente precisos que se le conocen como los rangos de permisibilidad existencial del universo, los cuales están ajustados con una increíble precisión matemática, tanto al punto que si las mismas fueran a variar en tan solo una mil millonésima
Voy a decir un número, una mínima S. El universo como lo conocemos dejaría de existir. La física como la conocemos no funcionaría. La química no produciría los efectos ni las reacciones que conocemos. E incluso los cálculos y la matemática que hemos descubierto hasta el día de hoy no puede ser aplicada a la realidad. Entonces, tengan en cuenta estas constantes, estos valores que ustedes conocen, que más de uno que ha llevado física, varios cursos de cálculo. Estos constantes, estos valores están aquí ya ajustados y ustedes siempre los usan. Pero no sé si una vez se han preguntado cómo fue que surgieron, cómo es la realidad. Eso es lo que vamos a explorar más adelante. Vamos a ir con. Vamos a estudiar esta primeramente, la constante de gravedad universal. Esta fórmula lo que describe es la relación que existe gravitatoria entre dos masas y la distancia. ¿Alguna vez la han usado? Los cálculos que han hecho en física. ¿Sí, no? Sí lo has usado. Sí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué exactamente? Esos son justamente estudios. Los estudios de la astronomía y la astrofísica han determinado que esta es la constante gravitatoria que se mueve en todo el universo, en todos los cuerpos, en toda interacción que hay en el espacio. Obviamente, la que rige sobre nosotros es diferente. ¿Cuál es el valor de la gravedad? ¿2.8 qué? Exactamente. Esta es la que rige en el espacio. Ahora, imaginemos que tenemos una perilla. Y esta perilla está graduada calibradamente. Y esta perilla tiene 10 a la 60 graduaciones. Ok, voy a decir de nuevo 10 a la 60. ¿Alguno puede concebir ese número en su cabeza? Es un 10 con 60 ceros a la derecha. Ok. Se supone que esta constante está tan finamente graduada que si fuéramos a cambiar este numerito tan solo en un grado dentro de esta perilla de precisión que tiene estas 10 a la 60 escalas, pues pasarían una serie de cosas que si no me equivoco las tienes allí en la presentación, creo que aparecen justamente qué es lo que sucedería. Voy a leerlo aquí rápidamente. Aquí está. Dice, lo que sucedería si esta constante de gravedad universal fuera a variar en una cifra dentro de esa la 60, dentro de esta escala que tenemos, dice que sucederían aberraciones y anomalías en los movimientos de los cuerpos celestes. ¿Ok? Sería imposible predecir la trayectoria de los cuerpos en cualquier marco de referencia o movimiento. Los que hemos estudiado física saben qué significa eso, ¿verdad? No podemos predecir el movimiento de ningún tipo, en ningún marco de referencia, en ningún escenario que nos den. Existiría también la sobreexpansión y supercompactación a nivel atómico. Ok, eso significa que no pueden haber reacciones tampoco. Y tampoco podríamos incluso medir el peso atómico de las cosas. Y tampoco podríamos calcular la masa de algo. Y tampoco podríamos predecir, por ejemplo, la trayectoria de la bala. Nada de eso funcionaría. ¿Por qué? Porque esta constante simplemente está variando. Es como, se los pongo así, si fuera un universo variante, estas constantes simplemente no se pudieran definir. Ustedes se levantarían el día de mañana y tendrían que sostenerse en la cama para que la gravedad no los mande hacia arriba. O como que caminen ahora fuera de aquí del auditorio y de repente la gravedad es tanta que ustedes no pueden ni siquiera levantar el pie del piso. Entonces lo que quiero que vean es que hay una precisión deliberada dentro de estos valores en el universo. Vamos a sacar otra. ¿Vale? ¿Puede ser otra música? La constante cosmológica. Esta tal vez sí la han escuchado, la han visto en programas, o tal vez los que han estudiado física un poco más avanzada la han estudiado. La constante cosmológica lambda lo que trata de explicar, la razón que está explicando allí es la razón de expansión, la tasa de expansión del universo, de la famosa materia oscura, de cómo ella va empujando el universo a mayores límites. Este es el valor que tiene, 2.6 por 10 a la menos 3 a la cuarta potencia, o sea, sería 10 a la menos 12 electronvoltios a la cuarta potencia. Ok, esa cifra es, ahí faltaban muchos más decimales, obviamente, eso es un poco más resumido. Ahora, imaginemos que esta cifra está grabada en una perillita que tiene 10 a la 120 grabaciones. Es el doble de la anterior, exactamente. Bien, no sé si lo logran ver allí, pero en ese 10 hay 120 ceros. O sea, lo que quiero que vean, mientras más grande es el cifra. Lo que quiere decir que el doble en ceros, pero no el doble numéricamente. Sí, es el doble de ceros. No es el doble numéricamente, o sea, exactamente, la escala de este número en magnitud supera por
por muchísimo. Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta es, si tuviéramos una perillita o una perilla que tuviéramos así la capacidad de graduar la constante cosmológica del universo con 10 a la 120 graduaciones y moviéramos tan solamente una, los efectos serían devastadores. Marco, ¿puedes leer a mí justamente qué dice en ese lado? ¿Cuáles serían los efectos de que esta constante cambie? Tan solo en una graduación. Si esta constante cosmológica fuera solamente sufriría una desviación en tan solo una cifra, en 10 a la 120, habría un colapso inminente de la estructura molecular de toda la materia en el universo conocida. Ok, voy a decirlo otra vez. Eso suena muy a los Sheldon, pero no. Colapso inminente de la estructura molecular de toda materia en el universo conocido. La tasa de expansión irregular que simplemente no permitiría la vida. Ok, colapso inminente molecular. ¿Alguien aquí estudia, vamos a ver, cuál es esta ingeniería que está en el TEC? Creo que es ingeniería de materiales, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? ¿Así se llama la carrera? Ok. ¿Quién tienen ustedes los chicos que estudian esto por colapso inminente molecular? Del universo entero. ¿Qué se entiende? Yo no estoy de pero Ajá, ¿pero qué crees? es que la materia podría cambiar de forma en cualquier momento sin ser predecible. Exactamente, seríamos como un chip. Literal. O sea, andaríamos como un chip. Y no sabremos en qué momento nos podemos sostener. O sea, tal vez es la analogía que también se ve en la cabeza como andar con una gelatina. O sea, no tendríamos solidez molecular, muy obviamente, ningún tipo de materia en el universo. Entonces, vean lo delicada que es esta constante. Ok, chicos, vean, creo que ustedes vieron esta gráfica previamente. La distribución de masa y energía en el universo. Voy a decir aquí los porcentajes. Vamos a ver, tenemos 25% de materia oscura. Tenemos 5% de materia atómica, o sea, la materia tangible que conocemos, el universo visible, si lo quieren ver. Tenemos 0.01% de fotones, 0.05 de agujeros negros, y tenemos 69% de materia oscura, o sea, que no podemos ver, pero energía oscura. Ahora, estas proporciones obviamente tienen sus cifras abismales, que por cuestiones de espacio no lo puedo poner aquí. Pero, Marco, ¿puedes cambiar aquí? Si tan solo fuéramos a cambiar uno de esos porcentajes en una cifra, 10 a la 1230, y me van a disculpar que me puede poner todos los ceros porque no caben, el universo completamente, se volvería completamente hostil a cualquier forma o manifestación de vida. Si estos porcentajes cambiaran tan solo en una cifra, ok, estos son más complicados, quiere decir que tenemos, si lo quieren ver así, pues vamos a la analogía de la perilla, una perillita con 1230 graduaciones. Movemos uno y todo este universo se viene abajo, o todo se explota. Entonces, vean justamente la secuencia de ideas que estoy tratando de poner aquí. Todo está finamente grabado, todo está fríamente calculado, como dicen. Exactamente, todo está deliberadamente calibrado para que el universo sostenga la vida. Entonces, pasarlo aquí, ¿no? Voy a leer unas cuantas referencias, unas cuantas citas de astrofísicos y físicos que están viendo aquí. Tengan en cuenta que estas personas no todos creen en cerca de otro. Ya justamente lo que yo dice este señor, Sir Martin Rees, donde sea que los físicos observan, ven ejemplos de ajuste fino. Dice Stephen Hawking, el hecho notable es que los valores de estos números parecen haberse ajustado muy finamente para hacer posible el desarrollo de la vida. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, pero Stephen Hawking era la persona más atea que existía. Por ejemplo, si la carga eléctrica del electrón hubiera sido ligeramente diferente, las estrellas no hubieran podido quemar hidrógeno y helio. De lo contrario, no habrían explotado, o sea, no habría fusión nuclear. Parece claro que hay relativamente pocos rangos de valores para los números que permitirían el desarrollo de cualquier forma de vida inteligente. Stephen Hawking, excelente científico, pero ateo. Ok, este señor David Deutsch dice, si alguien dice que no le sorprenden las características especiales que tiene el universo, esto está bastante fuerte, dice, esconde la cabeza en la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Okay.
Pasamos. Ahora chicos, bueno, ustedes pueden decir, ¿qué tal si existen otras explicaciones por fuera de un Dios creador o algún tipo de diseñador cósmico acerca del ajuste fino? Aquí hay unas cuantas. Vamos a ver, el ajuste fino fue hecho por necesidad, por azar, o simplemente fue deliberadamente calibrado de esa forma por el diseñador. Entonces, si fuera por necesidad, esta posición dice que estas constantes y cantidades son definidas necesariamente para sostener el sistema y no pueden ser otras. ¿Ok? En otras palabras, son así porque sí. Pero ¿es esto plausible? ¿Es acaso un universo hostil para la vida imposible? Lejos de la realidad. Es mucho más probable que estos números y constantes sean hostiles a la vida de que su posibilidad de la misma permita la manifestación de la vida. Las constantes y cantidades que conocemos no son establecidas por las leyes del universo, sino que más bien las rigen. O sea, estas constantes, estos números, estas calibraciones que vemos en el universo más bien rigen las leyes que nosotros conocemos. El azar, todo solamente sucedió con un poco de suerte y un poco de tiempo. ¿Será que simplemente topamos con una cantidad absurdamente ridícula de suerte? Bueno, si fuéramos a sacar probabilidades en este ámbito, la cifra de que tan solo una de las 37 constantes más conocidas haya surgido en su debida precisión por mero azar es 1 en 1.37 por 10 a la 43. No tomando en cuenta factores como su orden de magnitud que se ha conocido en la actualidad. Ok, ¿qué significa esto? Que tenemos 1.37 por 10 a la 43 y que una de estas constantes haya surgido así con la calibración que tiene al día de hoy, que sabemos que se puede usar y que funciona en cálculos y que nos permite predecir el universo en muchos factores, no solamente una allí. O sea, ustedes tienen más chance de ganarse el gordo que pegando una de esas constantes con toda la calibración que tiene. Pero si existiera una máquina de multiversos, porque también es este argumento, no conocemos todas las maravillas del universo, si lo queremos ver así, y puede haber una máquina de multiversos que simplemente vaya sacando más universos, y esto solamente es uno de tantos. Esto es un argumento que he escuchado y pues tiene su validez hasta cierto punto. Pero si existiera tal máquina, bueno, número uno, no existe tal máquina, por lo menos no hay una evidencia observable, repetible, experimentable que exista tal máquina de multiversos. Y la misma, eso es lógica, la misma requeriría una cantidad inconcebible de ajuste fino para dar como resultado constantes y cantidades tan precisamente ajustadas. Yo estoy creando complejidad, yo soy un ser complejo. ¿Cuántos aquí son ingenieros de software? ¿O escrito un programa o algo así? Ok, ¿cuánto requiere hacer el programa? Algo difícil, ¿verdad? Algoritmos, cálculos, todo lo demás. Ustedes son seres increíblemente complejos, ustedes están creando complejidad. Sin embargo, el programa que ustedes están haciendo es mucho menos complejo que ustedes. ¿Cierto o no? Eso es justamente lo que escuché por una vez, ¿verdad? Sí, a veces. Okay. Justamente de eso se trata. Ustedes son seres complejos y están creando algo complejo también. Pero ustedes tienen más complejidad que su creación. Es justamente lo que este argumento está diciendo. Tenemos una máquina de multiversos infinitamente compleja, mucho más de lo que lo podemos comprender, creando universos con constantes complejas que permiten la vida. O sea, el nivel de complejidad a veces simplemente es imaginable. Ok, vemos entonces que el hecho de que el universo como tal obtenga estas características por simple azar, por simple necesidad, o decir que simplemente sucedió así porque sí, o considerar alguna otra cosa fuera de una causa no causada, que fue una de las definiciones que vimos de Dios ahora en comienzo. Es como tener una moneda y esperar que la misma siempre nos dé con la cara del escudo 10 a la 36 veces seguidas en cada intento, lo cual es absurdamente imposible. Vean, traigo una moneda. No sé si alguien quiere venir aquí y ser el conejillo de indias. No sé. Es más, se lo regalo, son 500 colones. ¡Ah, eso es! Esto, ¿qué es 500 colones de que una empanada, un fresco? El pasaje. Eso es un aplauso. Ok, aquí tenemos la moneda. Lo que vas a hacer es tirarla y quiero que tengas 3
O sea, en 3 intentos que hagas seguidos, me saques 3 coronas seguidas. O sea, y lo que quiero que ustedes tengan es lo siguiente: te damos 2 caras, eso es probabilidad, 2 caras. Entonces, ¿cuántas veces tiene que tirar la moneda ahí para que haya 3 veces seguidas? Escudo, corona, ¿cuál eligen? ¿Escudo, corona? No, corona, vamos a seguir corona. ¿Cuántas veces tienen que tirarla a él para que le dé corona? O sea, 3 veces seguidas. Si pierde una, tiene que volver a intentarlo. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuánto dicen? Vamos a ver, esto es probabilidad sencilla. 6 veces en realidad 2 a la 3. 8 veces para que esté por lo menos uno. O las 3 veces seguidas en un intento. Ya la verdad. No, hágalo. ¿Sí? Tenemos corona, una. A la otra vez. Corona. ¡Ah! Escudo, tiene que quitarlo otra vez. Ya lo perdió. ¿Otra vez? Escudo, sorry. Corona, ok. Vamos a revisar. Ya corona, ok. ¿Ya lo otra vez? Ok, corona, vamos bien. ¿Ya lo otra vez? Ajá, corona, muy bien. Ya lleva 3. Ok, escudo. No sé si ustedes han contado, pero ya por lo menos lleva 8 veces haciendo el mismo intento. Me explico, la matemática no mintió. Él hizo 2 a la n para conseguir la cantidad de intentos. 2 a la 3, 8. Y en una menos una de estas consiguió 3 veces seguidas. Que era corona. ¿Estamos? Entonces, justamente lo que quiero que ustedes vean es tratar de conseguir que las constantes. No, gatos, son tuyos. Se lo ganó, un aplauso. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es tratar de conseguir que las constantes del universo salgan así nomás, por mero azar, todas a la misma vez, con la misma frecuencia y con ese ajuste tan calidad cuando le cuesta, es tan imposible como que él gire esa moneda 10 a las 35 veces, que todas les dé corona, todas las veces que él intente les dé corona. Y ese es un intento aquí práctico, repetible, eso es un implemento, no lo yo. Pero también, haciendo más complejo, o sea, no sería que todas de corona, porque ahí solo había 2 variables. Estamos hablando exactamente, lo estamos haciendo de hecho, ejemplo bastante reduccionista, porque en realidad tenemos que expandirlo un poco más. Tenemos que tirar la moneda con 37 caras, o sea, o un dado con 37 caras, y que pues, esperar que todas nos den el mismo número de caras, todas nos den la misma cara. Me explico lo complicado que es. Ok, si voy a intentar eso, para ese entonces tendría un dedo super dedo, o sea, mayor que los que jugamos PlayStation. Me explico, o sea, eso sería una. O sea, ven que ustedes mismos les están teniendo problemas para darle alguna factibilidad de que eso suceda. Entonces, vamos a tocar otra cifra aquí. Existe al menos una posibilidad. 1 al 10 a la 1050. Tenía que prepararme otra vez porque no caben los ceros allí. De que todas las 850 características conocidas hasta el día de hoy en la actualidad del universo, sean incluyendo las constantes y sus cantidades universales, sucedieran sin la intervención de un ser divino. ¿Cuántos de aquí ustedes han escuchado a Carl Sagan? ¿O Carl Sagan? ¿No sé? ¿Carl Sagan? Sí. Famoso, ese tipo tenía unos programas, honestamente. O sea, y las películas que incluso inspirado como la Odisea y todo lo demás, los Space Odyssey. ¿Nos está viendo ustedes la vida? ¿Sí? ¿Space Odyssey? No, ya demasiado bien. Ok. Era una película justamente que describía como la evolución del universo, salían aquí los monos y salía aquella canción de pam, 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 pam. Sí, es un video bastante viejo. Pero la película lo que trataba era justamente. Tenía varios mensajes, incluyendo la perspectiva de Carl Sagan de procesos meramente naturalistas o un infomitarianismo, que se dice así, de cómo el mismo universo dando paso a la vida. Al menos esa era la perspectiva de él. El tipo también trató de expresar en la película que se requerían como 10 diferentes requisitos para que un planeta sosteniera la vida. Eso fue aquel momento. Creo que ahora hay como 500 y algo de requisitos para que un planeta sostenga la vida. Y bueno, no sé si ustedes saben un poco de historia, basado en esos requisitos que él había dado, se fundó el CETI.
y conforme fueron avanzando la cantidad de requisitos, el CETI dijo, no, la verdad es que no, será nos dedicamos a otra cosa. Entonces, yo quiero que ahora se conocen 850 características para que un planeta o un universo sostenga la vida, hasta ahora. No sabemos cuántas más van a seguir surgiendo, y seguro vamos a cambiar. O sea, existe por lo menos una posibilidad en este número de 10 a la 1050, menos de una, de que un universo simplemente salga con cosas constantes al azar y pueda permitir la vida. Dice este científico, Emile, no sé cómo se dice esta en francés, Emile Pogel, dice, ese es un matemático francés que fue bastante conocido por sus aportes en probabilidad estadística. Él tenía un principio de plausibilidad o factibilidad de un evento. Para los que tienen problemas de leer, dice cualquier probabilidad más allá de una en 10 a la 50 tiene una plausibilidad, una probabilidad de 0 de que suceda alguna vez. Ok, voy a verlo de nuevo. Cualquier evento más allá de 1 en 10 a la 50 tiene una probabilidad de 0 de que suceda alguna vez. Ok, si ustedes tienen esas cantidades o manejan una cantidad de 10 a la 50, jamás va a suceder. O sea, ahí sí que yo les diría mejor, buena suerte. Estamos. Entonces, la última premisa que estábamos viendo, vimos necesidad, vimos azar, ahora vamos a ver diseño. ¿Qué dice esta premisa? La mejor explicación es que simplemente el universo fue diseñado desde esta forma, o sea, de esta forma con una precisión deliberada para la vida, desde su origen, con estas cantidades y valores premeditadamente ajustados por un creador divino, una mente infinitamente superior a la nuestra, un ente eterno no regido por las leyes físicas que conocemos, un ente que es atemporal, está fuera del espacio que conocemos y las leyes que el universo tiene no lo rigen a él. Testimonio de esto se encuentra en la Biblia. Aquí voy a citar el Salmo 19:1-3, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los Colosenses dice: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo quisiera cerrar con otro pasaje. Tal vez los que han leído la Biblia o al menos han escuchado tal vez este pasaje, voy a leérselos, que es algo bastante obvio para la persona que dice pues no creer que hay un Dios que diseñó las cosas o un ser superior que simplemente diseñó este universo, lo creó de esta forma para que la vida y la existencia a la cual estamos hablando hoy en día se diera. Dice Romanos capítulo 1, 19: porque lo que Dios se les conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, eso es con lo que quería cerrar. Personalmente, yo veo estos números, yo veo estas probabilidades, yo veo estos chances de que las cosas sucedan y simplemente no puedo decir que fue azar. O sea, esto está deliberadamente puesto allí para evidencia y testimonio de que hay un ser que está por fuera de todo este universo que puso estas cosas así para que surgiera la vida. Y aquí estamos hablando justamente de la existencia de la vida. Entonces, chicos, con esto concluye la exposición. Marco va a decir unas cuantas palabras aquí y luego ya entramos a la parte de preguntas y respuestas. Estamos. Gracias. Bueno, igual, primero, buenas tardes. Parte de las cosas que tal vez no se dijeron y son bien importantes anotar es de que esta idea del ajuste fino o el principio antrópico no es un invento de los creacionistas, ni es un invento de los creyentes, ni de los panderetas, llámelos como quiera, sino que tiene toda una base científica formada desde 1974 por un ateo. Y él básicamente planteaba que pensar que el universo se había hecho de manera mágica y misteriosa con esta cantidad numérica y leyes de probabilística era básicamente ridículo. Y es tan ridículo como que yo en este momento diga que voy a agarrar un poco de piedra, un poco de arena, un poco de agua, lo tire en el aire y formo un edificio. Entonces no sé si alguno quiere intentarlo, porque me parece que intentarlo hasta pensado es ridículo.
Y básicamente así fue como se formó nuestro universo. Todo lo que vemos de lo que fue o como fue creado nuestro universo es tan exagerado, y un ejemplo muy clásico o muy válido para esto es, por ejemplo, que si nosotros sumamos cualquiera de las variables que puso Arturo, que si gusta puede poner alguna, particularmente a mí la que más me gusta es la de 10 a la 1230. El cuerpo humano consta de 10 a la 12 cantidad de células. O sea, hablamos de un 10 con 12 ceros. Quiere decir que formar o la cantidad de células que tiene un ser humano no está ni cerca de la cifra que nosotros vemos aquí. Ni siquiera cerca. Y nosotros somos seres altamente complejos desde un punto de vista biológico. O sea, todo nuestro cuerpo está formado donde, por ejemplo, si una de mis células no funciona de manera correcta, por ejemplo la del ojo, entramos a un montón de dificultades físicas, como por ejemplo esta enfermedad que no detecta los colores de manera correcta. O incluso tener un dedo menos puede hacer que uno tenga dificultades para tomar objetos. Y son cosas muy simples que nosotros vemos todos los días. Pero el nivel de complejidad a la hora que uno lo ve matemáticamente es de verdad ridículo. Muchos ateos creen en esta afirmación. Evidentemente ellos no lo ven como un sistema de creación. Sí queremos dejar muy claro que, digamos, y como lo dijimos la vez anterior, nosotros no creemos que esto sea una evidencia científica de Dios por una razón, porque Dios no es algo comprobable científicamente. Dios está más allá de eso. Si Dios fuera un ser comprobable científicamente, como la vez anterior que plantaron la historia del famoso dragón de Sagan, vamos a ver, un dragón es un ente que tiene básicamente el cuerpo de un reptil con alas, y eso es algo que todos podemos entender, mientras que el caso particular de Dios está mucho más allá de esa comprensión humana que tenemos todos, y no porque seamos seres tontos, sino porque somos seres que tenemos una limitación en nuestro conocimiento, algo que nos puede explicar muy bien doña Marisela con toda la parte y su expertise en epistemología. Entonces, bueno, de verdad agradecerles a todos el espacio. El simple hecho que se vayan con la idea de que nuestro universo es sumamente complejo y que existe una posibilidad mínima de que exista un Dios para quien no cree, para nosotros es el deber cumplido en esta actividad. Muchas gracias. Ustedes en un momento hablaron de una teoría, de un universo, infinitos universos, y que hay más cosas. Ok, si esa máquina, y en todas las religiones libres, esa máquina no se cree no hay evidencia física. La famosa teoría M, ¿verdad? Es bastante compleja porque matemáticamente, desde un punto de vista de la cuántica, tiene bastante sentido, y lo pongo entre comillas porque, si bien es cierto, a la hora que uno calcula y forma la hipótesis no se ve tan absurda. El problema es de que nadie ha visto los multiversos. Y aunque los multiversos existan, utilizando como primera premisa la teoría de cuerdas o la teoría de multicuerdas, ellos tienen que iniciar desde nuestra base universal, que son las 3 dimensiones de largo, alto, ancho, y la 4ª dimensión del tiempo. De hecho, la forma en que se plantea la teoría de cuerdas es que él debería nacer desde esos 3 vértices. Si no, no tiene sentido. Entonces, aún así estaría atrapado dentro de un sistema cerrado, que básicamente no podría ser Dios. La teoría del multiverso, si bien es cierto, como le digo, es plausible llamar a la máquina de multiversos Dios, tampoco tendría mucho sentido desde nuestro punto de vista ateísta, por una razón. Nosotros creemos que la fe es razonable, y dentro de la razón, algo que no ha sido observable no debería ser tomado tan en cuenta. Muy interesante pregunta, muy bonita. Aparte de eso, desde la definición de Dios no calzaría con una simple ni compleja máquina. Por un lado, bueno, esta máquina necesitaría un origen, de algún lado fue creada, pero además necesitaría alta precisión, precisamente en ajuste fino.
Y tercero, no tiene las características con las que nosotros definimos a un Dios creador, omnisciente, omnipotente, con voluntad, con intencionalidad. Desde la definición, nuestra definición es mucho más abarcadora y compleja que una máquina, aún una máquina compleja. Viendo desde el punto de vista de que la máquina existiera, por ejemplo, no se podría clasificar como que para que exista una máquina tiene que haber alguien que la afinó, que Dios creó la máquina y ya. Recordemos el argumento justamente y la definición que dimos de Dios, es la causa no causada. Exactamente, quiere decir que no hay alguien antes de él. Esta máquina involucra, de nuevo, como yo lo expliqué, una máquina con infinita cantidad de precisión para construir universos con infinita cantidad de precisiones. ¿Explico? Entonces, esta causa no causada tiene que ser por encima de esta máquina que ha sido creada, que tiene esta increíble cantidad de complejidad. ¿Estamos? Gracias. La pregunta, bueno, a mi parecer, un Dios creador, bueno, sí existe por el simple hecho de que si nosotros estamos aquí, es el simple hecho que alguien nos tuvo que haber creado. Por la misma porque no es razonable decir que nada más aparecimos porque sí. Tiene que haber una razón porque todo se tiene que justificar. Mi pregunta es, bueno, son dos en realidad. Lo que es el multiverso no es un tema de más que todo de probabilidad, que no es lo mismo que tal vez yo no hubiera hablado aquí, se creó una situación diferente a que yo no hablé en este momento, aquí yo no hubiera hablado. Tal vez otra persona hubiera hablado y hubiera sido otro futuro diferente. Y el tema del tiempo, que si Dios creó el tiempo, pero más bien siento yo que es, los seres humanos que hemos puesto el tiempo, que un concepto que se ha venido manejando. Que en realidad el tiempo no existe, sino que el ser humano lo ha puesto en marcha. Sí, es decir, el tiempo existe como concepto. Tienes razón que el ser humano es el que crea los conceptos. Ahora bien, el tiempo es el transcurrir en el espacio, el cambio en el espacio, ese transcurrir espacial, ese cambio espacial y secuencial ya es tiempo y es medible, pero es un concepto. Es decir, no tiene la misma característica que el espacio. En eso estamos plenamente de acuerdo. Ahora, desde nuestra definición, Dios está por encima del tiempo y del espacio, de ambos. Yo quisiera aportarte un poco acerca de lo que dijo Marisela. Nosotros, digamos, el concepto de tiempo sí es algo de nosotros, del ser humano, es una construcción del ser humano. Exactamente. El tiempo, digamos, en física sería como esa forma de describir la fase de cambio en la materia o en el universo. La segunda ley de termodinámica, es que en llave física, ¿qué dice la segunda ley de termodinámica? Que en un sistema, ¿qué sigue? Todas las energías van llegando a un equilibrio hasta que todo está en cero, si no me equivoco, ¿verdad? Todas las energías van a tener en cero. Exactamente, quiere decir que hay algo que se llama entropía, que esa entropía es como una forma de que las cosas van perdiendo su energía, van decayendo. Entonces, ¿cómo logramos cuantificar esa entropía? Con el tiempo. Eso es una forma de verlo también. Entonces, vemos que esa entropía es justamente lo que causa que las cosas terminen en un estado de cero, que la energía tenga equilibrio, que las fuerzas estén en equilibrio, que aquello que tiene mucha temperatura vaya perdiéndolo paulatinamente. Esa paulatinamente es la forma de yo medir con el tiempo de cómo ese estado de la materia o cómo es ese ambiente de física, este marco de referencia de física, va obedeciendo estas leyes, ¿verdad?, que existen en el universo. Entonces sí, este tiempo ya es algo, es una construcción nuestra, pero para este ser creador que nosotros defendemos, que es Dios, Él está por fuera de este tiempo. ¿Estamos? Digamos, dos cosas. Digamos, lo del tiempo que es el compañero, es como yo decir que, o sea, hay un desorden, existe un desorden, pero, o sea, es un comportamiento que se da, pero yo soy el que lo nombro como desorden. O sea, no es el hecho de que yo lo inventé porque yo le puse el nombre de desorden, sino es porque yo le puse un nombre a un comportamiento. Básicamente es eso. No es como que nosotros creamos el tiempo o algo así. Y no quiero ser como en un círculo ni nada, pero es que sí estoy como muy confundido con lo de los multiversos. Digamos, lo de esto cálculo de la afinidad, digamos, a lo que yo lo entiendo es como solo un ser con la inteligencia suficiente puede como hacer esos cálculos para que exista la vida. Lo que no entiendo es como por qué ese ser no crear esos mismos cálculos pero en otro momento, digamos. ¿Por qué descartarlo de los multiversos? Es que no me queda como muy claro.
Lo que vos decís es que hay este mismo set que dio una infinita cantidad de universos con las mismas constantes o con constantes que fueron variables hasta que logramos la que está. Sí, parecidas a la que está ahorita, nada más que, o sea, que permita... Ok, pero voy a hacerte la pregunta otra vez para ver si vamos por la línea de pensamiento que estoy pensando. ¿Quiere decir que este ser creó n cantidad de universos o podría crearlos con n cantidad de constantes hasta ajustarse a la que tenemos hoy en día? ¿A eso te referís? Sería como que pueda o lo ha hecho o algo así, pero digamos a lo que voy es que es por qué descartar que ese ser que hizo esos cálculos para que existiera la vida como está ahorita, no lo ha hecho en otros multiversos, digamos. No se está descartando que lo pueda hacer, Él es todopoderoso y soberano, ¿verdad? Desde su propia naturaleza no se está descartando eso. Lo que sí se está descartando es que nuestro universo se explique por la teoría de los multiversos. O por esta máquina, ya que ellos también, es decir, no resuelven el problema, ellos también tienen que haber tenido un origen, ¿me explico? Ok, Cualquier multiverso, imaginemos infinitamente los multiversos, igual tendrían que tener un origen. Es decir, no están resolviendo en absoluto el problema. Eso es una falacia ignoratio elenchi. Ignoratio elenchi es una falacia cuando te quieren engañar, entonces te desvían el tema. No resolvieron el tema de este universo nunca. Entonces escapemos a inventar otros universos que, por cierto, no están comprobados en absoluto. Es pura fantasía metafísica, ya que le temen tanto a la metafísica, es fantasía metafísica. Inventemos una serie de multiversos para salir escapando del problema fundamental, que es el origen de nuestro universo, del cual sí tenemos prueba empírica, lógica y matemática, y además epistemológica. Ok, entonces no se descarta los multiversos como algo que no lo creó Dios, sino es como, o sea, es como la razón que dan los ateos para decir que los multiversos o el universo como tal lo creó una máquina. Sí. Sí. Esta frase que no solo en que dice Maricela es como decimos los ticos, salirse por la tangente. Eso es. Sí, de Eso es hecho justamente la lo que ellos máquina están sería el haciendo. equivalente a un Dios. Exactamente. Entonces al fin y al cabo lo mismo. Para hacer otra aclaración, que de hecho creo que la charla anterior quedó un toquecito ambigua. Nosotros no estamos en contra de la cuántica. La cuántica ha logrado que nosotros entendamos nuestro universo de una manera increíble. Pero parte de las hipótesis que tiene la cuántica dentro de su teoría general es altamente especulativa, que fue básicamente lo que quisimos decir la charla anterior y que tal vez no quedó muy claro. O sea, la cuántica ha sido un método y es un método que nos ha ayudado a entender muchas cosas y no descartamos la cuántica de ninguna forma. Pero parte de lo que se cree dentro de la cuántica es totalmente especulación. Esa teoría de los multiversos, por ejemplo, en ese momento la teoría empezó como con 3 posibles dimensiones y en ese momento ya va como por 9 o por 12. Entonces es como, no me dan los números, pues entonces voy a agregarle una más. Y no me dan los números, entonces voy a agregarle otra más. Y no me dan los números y voy a agregarle 3 más. Y cuando nos damos cuenta vamos por 9 dimensiones dentro de nuestras 3 dimensiones conocidas. Lo cual, como les digo, es como de intentar tirar una bola y ver cuándo le pego un jonronazo. Sería como pensar en cosas que no se pueden medir, digamos, o no se pueden probar. Sí se pueden medir, pero no se pueden probar. Ah, sí, no se pueden probar, pero ustedes lo que usan es probabilidad, digamos, como con los números. Exactamente. Es la probabilidad de que alguien los hizo exactamente para que así funcionara. Exacto. Perdón, esto es muy interesante, muy delicado, muy fino y muy sutil y muy hermoso además, porque hay una diferencia entre la prueba empírica y la prueba numérica. Para que las teorías de probabilidades tenga validez como prueba numérica, como la estamos utilizando, tiene que estar acorde con la explicación del problema, con el objeto de estudio. Si no está acorde con su objeto de estudio, puedes aquí tirar miles de cifras si no tienen ninguna validez probatoria. Tiene que estar acorde con el objeto de estudio y con el problema que estamos tratando de mostrar. Pero en este caso sí está acorde con el objeto de estudio. Bueno, solamente para agregarte unas cosas, yo sé que tal vez ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿pero dónde sacó este tipo esas cifras y cómo llegó a esos cálculos? Son bastante complicados y hay una serie de constantes, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta para llegar a esos cálculos. Esas son las referencias.
si quieren más adelante o ahora cuando termine la conferencia pueden acercarse, y aquí hay una serie de libros de esos científicos que yo mencioné y otros que ellos dicen cómo es que ellos llegaron a esas conclusiones, incluso físicos, tal vez con mucho más carrera que ellos, dicen cómo es que ellos llegan a estos cálculos y a estas probabilidades. Entonces, para que ahora tengan la libertad de acercarse aquí para ver. Bueno, yo tengo una duda con respecto al... Bueno, realmente lo que sucedió es que me llamó la atención las citas de los Salmos y de Colosenses, que son citas de la Biblia, evidentemente, ¿verdad? Entonces, el ajuste fino me indica a mí que el Dios es el Dios judeocristiano, porque eso es una gran intriga, ¿verdad? Y no me lo dice. Y el uso de la escritura ahí llama mucho la atención, porque no usar, por ejemplo, una frase del Corán o de, no sé, el libro de los dioses rubios de la India, o qué sé yo, ¿verdad? Si existe Dios, ¿dónde se nos revela ese Dios? ¿Dónde? O sea, ¿cómo puedo tener ese conocimiento? Ese conocimiento de ese Dios, ¿verdad? La pregunta está increíble. Vamos a ver. Voy a contarles de una manera muy rápida, digamos, mi testimonio personal. Yo vengo de una familia destruida por adulterio. Yo durante mucho tiempo fui agnóstico. Después de haber leído infinidad de libros, dentro de esos el Corán, el libro del Islam, judaísmo, etc. Hay muchas cosas que le indican a uno que el único Dios que cumple con todos los requisitos necesarios para que sea un Dios creador es el judeocristiano. La premisa o la formulación del argumento, por ejemplo, particularmente el cosmológico Kagan, que vimos la charla anterior, ni siquiera es planteado por cristianos, es planteado por musulmanes. El argumento como argumento no dice cuál es el Dios en el que deberíamos creer. Ya eso es una tarea que nos queda a nosotros como posterior a entender que por lo menos existe un Dios. Ya por lo menos rompí el paradigma del cientificismo en el que caen los ateos. Entonces, entender cuál es ese Dios, yo le podría explicar un montón de razones por las que nosotros creemos en ese Dios, pero ese Dios tiene una particularidad y es un Dios personal. Y la única forma de entender ese Dios personal es tener una relación personal con él. Ok, viéndolo desde esa perspectiva, ¿qué tan posible o qué tan válido puede ser entonces defender la existencia de Dios a partir del libro en el que Él se revela? Algunos le llaman a eso presuposicionalismo. O sea, yo partir de las premisas, de presuposiciones totalmente escriturarias para demostrar la imposibilidad de lo contrario. Sí, lo que pasa, tu pregunta es una maravilla, lo que pasa es que nos tomaría otra conferencia entera, pero es por supuesto muy, muy válido. Ahora, el Dios creador que nosotros definimos, que en realidad se define en la verdad que aparece en esta exposición y que es la única posible, porque un Dios que no crea, pues no es Dios, no tiene ni siquiera el poder para crear. Un Dios que está en la naturaleza y que llueve y las hojitas se marchitan, obviamente no es Dios, no tiene ni siquiera el poder para sostenerse. Un Dios que está en las imágenes, que se quiebra, que puedes tirar una imagen y se quiebra, obviamente no es Dios, porque no puede ni siquiera dejar de quebrarse, no es todopoderoso, no tiene los rasgos de Dios. O los griegos, con Zeus, con etcétera, Afrodita, etcétera. Es decir, eran dioses humanos. No sé si recuerdan la Odisea, todo el mundo la conoce, ¿verdad? No sé si recuerdan a Hércules, no sé si recuerdan que eran dioses humanos, que lloraban, que los pobrecitos tenían que andar buscando el favor de los hombres, de los seres humanos, ¿verdad? Nada de eso tiene los rasgos característicos de Dios, del Dios creador eterno, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Es decir, no tiene los rasgos. Y eso es lo que sucede en el Corán, que sería lo más parecido, porque todavía el Corán defiende un Dios creador.
No es el caso de la India, ¿verdad? Que defiende las energías y nunca explica ni dónde vienen las energías. No pueden. Que habla de que somos el uno, que todos somos uno, y ni siquiera puede diferenciar lo que es uno, lo específico del todo, porque no manejan teoría de sistemas. Entonces, perdón para redondear la idea, los rasgos del Dios que nosotros acabamos de dar no calza con unas hojitas, unos arbolitos, unas ballenitas, con lo más hermosos que sean y que los amamos, no, es otra cosa, es totalmente superior, es un ser superior. Ese Dios también está casi cercano en el Corán, para los que hemos estudiado el Corán, pero hay grandes diferencias. En el Corán no hay un Dios perdonador, su esencia es el perdón. Su esencia es el sacrificio histórico, como figura histórica, que existió y que vino al mundo, comprobado por los historiadores, ¿verdad? Porque la gente que dice que Jesús no existió, es gente que no estudió, es gente que no maneja la historia, no maneja ni la historia de la época, no maneja la historia ni de Josefo, siquiera, ¿verdad? Entonces tenemos un Dios histórico, comprobado históricamente, no, digamos, no como Dios, digamos como figura para complacer a los escépticos, como figura histórica, como figura profética, pero es un Dios que tiene referencia tanto histórica como en su definición, los rasgos que tiene. El Dios perdonador, el Dios de amor, no está en el Corán. No lo invento yo, es decir, nada más estudio en el Corán. Pero como si fuese poco, no sé si ustedes conocen, de escatología, hay 400 profecías sumamente raras, no crean que son como, que tiembla todos los días, no, son profecías sumamente raras, que son 400 ya cumplidas. En textos que incluso datan de 4.000 años, algunos, otros de 3.000, otros de 2.500. Entonces, para la gente que le costó, porque yo estuve en esa etapa que yo decía, no, tiene que haber otra explicación, no es posible. Pues no hay otra explicación, yo me he dedicado a buscarlas. Es decir, son 400 profecías cumplidas, quedan unas 30, 40 por cumplirse. Y entonces tenemos a gente que le llama, que inventan cosas como que eso se llama conspiración. No se llama conspiración, nada más revisen las páginas, están cumplidas y son raras. Ya, no son profecías que se dan todos los días, son muy raras y están cumplidas. Entonces uno dice, bueno, si existe la teoría de probabilidades, que como ustedes saben es la base de toda la ciencia, ¿verdad? No sé si lo saben, la teoría de probabilidades es la base de toda la ciencia empírica, toda la ciencia empírica, con excepción de la matemática, porque la matemática no es empírica, de la lógica, que es una rama de la filosofía, y de otras ciencias que dependen de la matemática. Pero aparte de esas ciencias exactas, la ciencia empírica que se lleva al laboratorio, para ponérselo más fácil, que se lleva al laboratorio, o que puede ser comprobada empíricamente con hechos concretos, esa ciencia depende de la teoría de probabilidades. Sin teoría de probabilidades no se sostiene ninguna ciencia posible. Es más, no se sostiene la razón. Si yo quiero decir que mis dedos son una tijera y yo voy a cortar esto, yo necesito probabilidades para saber que eso es una locura, que a nadie se le puede ocurrir cortar esto como con una tijera, porque no va a pasar. Eso se llama probabilidades. Sin probabilidades ni siquiera existe la razón. Por eso es que esta confrontación con la teoría de probabilidades es fundamental. No es algo que uno puede decir, no, es cualquier cosilla. No, esto no es cualquier cosilla. Esto es ciencia pura. Ciencia pura. Ahora, el Dios perdonador, el Dios de amor y el Dios que cumple más de 400 profecías, investíguenlo. No es el del Corán, nada más les puedo decir, muchísimo menos los otros, ¿verdad? Mira, tu pregunta es excelente y justamente, bueno, nos hiciste entrar a una rama que se llama, de la defensa de la fe, se llama la apologética, que justamente se trata de defender la fe. Yo te invito a que hagas esto que doña Marisela te dijo.
Proba entonces a ver si es cierto. Yo te voy a decir algo que dice aquí el libro de Isaías 45, el versículo 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Eso es una afirmación bastante fuerte. Me explico, le está diciendo: solo estoy yo, no hay nadie más fuera de mí. Entonces, lo que yo te invito es que probes a ver si es cierto. Así fue una de las formas en las que yo traté también de ver si esto era cierto. Buenas, gracias. Bueno, primero me parece muy chido lo que ustedes hacen también, porque últimamente casi todos los científicos o filósofos son ateos o antiteístas. Entonces me parece increíble verlos ustedes también. Y bueno, mi pregunta, tal vez como para dejar en claro o no malinterpretarme con lo que están diciendo, digamos, ustedes dicen que el Dios de ciertas religiones no se acerca como a ese Dios creador, pero no significa que esas religiones no se les manifieste Dios, porque yo también, digamos, he buscado mucho esa parte y sí he visto varias afirmaciones de que sí se les ha presentado a Dios en muchas religiones, porque al fin y al cabo ellos saben que existe algo más allá o lo sienten y lo intentan buscar, y solo porque no lo interpreten bien no significa que no se haya a presenciar, digamos, hacia ellos. No sé si eso es lo que querían decir o como... Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Ahora, hay manifestaciones sobrenaturales, por supuesto un ateo no las tiene, nunca las ha tenido porque no se abre a ese mundo. Pero hay muchos tipos de manifestación espiritual, porque hay un mundo espiritual, cosa que yo nunca me imaginé. Yo creía que todo se limitaba a la materia. Jamás se me hubiera ocurrido, a mí me parecía eso una loquera, ¿verdad? Pero sí hay un mundo espiritual y hay diferentes tipos de manifestaciones espirituales. El punto es, ¿quién es? El que está ahí o los que están ahí. Porque a mí nadie me garantiza que ese sea el Dios creador, y es que no puede haber otro Dios que no sea creador, porque si no es creador es creado, y si es creado obviamente no es Dios. Entonces no sabemos cuáles son las manifestaciones. Tendríamos que hacer una lectura más fina de cuáles son las manifestaciones que han tenido estos diferentes grupos, ¿verdad? Y por supuesto respetamos las diferentes posiciones, pero tenemos que decir la verdad: ellos no cumplen con los rasgos de un Dios creador, infinito, omnisciente, omnipresente, personal, con intencionalidad, con inteligencia, no, porque una energía no es eso. Una energía amorfa no cumple esos rasgos, ¿verdad? Después... Voy a leerte dos versículos que están en Romanos 1, sería el 20 y el 21. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay un tema de cosmovisión de por medio en todo esto. O sea, yo puedo ver mi mundo de una manera bastante diferente desde mi concepto cultural. Entonces, por ejemplo, para un hindú, ese tema de la energía que se los implantan desde el principio y ellos creen en eso, dentro de su limitación posiblemente hasta educativa, por ser una de las zonas más pobres, a pesar de que tiene más desarrollo del mundo, su conocimiento es limitado, y al tener un conocimiento limitado, tener una experiencia espiritual es normal. Y es normal que Dios se manifieste en las personas de maneras que uno no entiende. Entonces, que alguien tenga una experiencia espiritual quiere decir que posiblemente Dios, y aquí estoy suponiendo, lo dejo bien claro, que Dios se quiera manifestar de alguna forma para que él pueda conocerlo y entenderlo, y de paso dé el salto, el famoso salto de fe, para que él quiera creer en un Dios como en el que nosotros creemos. Y, ¿verdad?, dentro de esa misma idea que decía doña Marisela, podría ser que nosotros seamos equivocados. Es una posibilidad, y es una posibilidad real. El detalle es que cada vez que nosotros vivimos como vivimos nuestro cristianismo, es bien difícil creer que uno pueda estar equivocado.
Sí, que no esté equivocado porque para quien es cristiano, no sé si aquí todos son cristianos o si algunos no creen o tienen algún otro tipo diferente de creencia, el cambio a una vida cristiana es un cambio radical y uno lo vive todos los días. Bueno, no sé si me escucho bien, pero ok. Cualquier vara es que yo quería plantear es algo. Es una discusión muy larga que no vamos a tener tiempo para tener, obviamente. Es que yo pienso de que si hay en un futuro, ya sea lejano, cercano, lo que sea, tenemos el poder computacional para simular un universo. Podemos cambiarlo como nos dé la gana, podemos simularlo perfectamente, igual al nuestro, lo que sea, que técnicamente no seríamos Dios para ese universo. Ok, bueno, podríamos creernos un tipo de Dios y de hecho esas máquinas ya existen. De hecho hay teorías que plantean un universo que básicamente es un holograma, porque lo que hacen es utilizar matemática, que es información, para crear universos, y crearlo es sumamente fácil. Bueno, fácil desde el punto de vista, digamos, informático, porque programar es muy difícil y un montón de cosas, pero digamos, a comparación de crearlo desde un punto de vista informático a verlo desde un punto de vista tangible, hablamos de cosas totalmente diferentes. Yo me puedo creer Dios por crear un universo, y podría creerme Dios. El detalle es que en el momento que usted me diga que usted es inmortal, que usted es omnisciente, que usted es omnipotente, ya hablamos de un nivel de Dios como el que nosotros creemos y dejamos, digamos, muy limitado a ese planteamiento de creerme yo un tipo de Dios por haber creado un universo que es visible pero no es tangible. Ok, dos cosas más, muy rápido. Ok, ustedes tenían la posibilidad de que somos un universo simulado actualmente, y la segunda es, usted acaba de decir de que, tengo muy mala memoria, pero ya le digo, es que usted acaba de decir de que el universo no sería inmortal, pero digamos, si usted está simulando algo y tiene suficiente poder computacional, usted podría acelerar el tiempo hasta que el universo se acabe. Entonces técnicamente, o que todo quede en entropía, entonces técnicamente usted sería inmortal para ese universo. No te entendí la segunda. Ok, digamos, lo primero ya lo entendí, ¿verdad? Ok, lo segundo sería de que usted puede acelerar el tiempo en una simulación, correrla miles de veces por segundo o algo así, si tiene suficiente poder computacional, ¿verdad? Ok, si usted logra correr el universo de principio a fin hasta que caiga totalmente en entropía, usted es inmortal para ese universo, porque técnicamente estaría hablando de que ese universo se acabó antes de que su vida se acabó. Usted vivió más que el universo. El detalle es que estás planteando una forma de tiempo que está por fuera del conocimiento normal del tiempo que tenemos. Estás planteando, digamos, un sistema de tiempo dentro de la relatividad de tu universo. Entonces, digamos, es como entrar en un juego de... Sí, es eso, básicamente es una especulación. Y como le digo, es altamente válida porque uno puede intentar revisar, y como le digo, hay programas que, por ejemplo, donde uno puede poner un planeta, le cambia 1 grado la gravedad, y eso usted puede hacer y ver toda la simulación de qué pasaría con ese planeta en el universo. Es una posibilidad desde un punto de vista informático, pero exactamente. Es un tipo de ciencia ficción. Yo puedo agarrar, como te digo, agarrar un programa informático, poner en nuestro sistema solar, poner a la Tierra un poquito más de atmósfera, menos atmósfera, 1 grado más de temperatura, menos temperatura, y destruirlo o hacerlo expandirse hasta que explote. Puedo cambiar incluso dentro de ese mismo programa, no recuerdo el nombre en este momento, incluso agarrar, por ejemplo, el Sol y cambiarlo por Aldebarán. Y con eso me doy cuenta qué pasaría si el Sol se expandiera 1 grado más, 1 metro más, si fuera de diferente tipo de una estrella de un tipo diferente. Y puedo plantear un montón de formas y soluciones posibles desde un punto de vista informático. Pero nuestra realidad universal no se ajusta a ninguna de esas posibilidades, porque si no, no existiríamos. Bueno, hola.
Yo también tengo preguntas. No, es que mencionaron, bueno, que el Dios del Corán no es el mismo que nuestro Dios y demás. Sin embargo, yo tengo una pregunta, porque pues Abraham tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, de ahí se derivaron las dos tribus, entonces una fueron los musulmanes, los otros los judíos, y ahí se continúa la historia. De hecho, bueno, históricamente más o menos que por ahí viene la pelea entre los judíos y musulmanes por toda la vida, ¿verdad? Entonces, también doña Marisela mencionó como que no es, ¿verdad?, nuestro Dios. Entonces yo quiero saber como por qué no, o sea, por qué se cree que ellos no creen en el mismo Dios de nosotros, porque inclusive, digamos, hay algunos musulmanes que sí son súper religiosos, son súper violentos y tiran bombas y demás en nombre de, ¿verdad?, de Alá y esas cosas, y nada que ver. Pero hay musulmanes que no, pues no, en realidad profesan amor y demás. Entonces, o sea, es una pregunta, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué nos asegura a nosotros que nosotros estamos creyendo en el Dios justo y verdadero y único en la vida, y no el Dios de los musulmanes también es nuestro Dios, y no se les presenta y se les revela a otras tribus o algo así de otras formas? Porque como dijo Marco, también hay otras culturas y otros contextos. Entonces, ¿por qué no puede ser que ellos también tengan, o sea, a Dios, pero conforme a su cultura, conforme a su contexto? Gracias. Esta respuesta, ¿verdad?, se puede dar como para un poco de conflicto, porque, como digo, eso es un tema de cosmovisión. Una cosmovisión tiene que cumplir 4 requisitos para ser, digamos, lógica. Básicamente es origen, el destino, el propósito y la moralidad. En el caso particular de el Islam tiene varios aristas complejas. Por ejemplo, el mismo libro del Corán y otros textos sagrados que complementan esa religión tienen contradicciones. Dentro de las contradicciones dicen que, por ejemplo, cualquier persona que no crea en Alá básicamente debe morir, lo cual, no sé ustedes, pero a mí no me parece muy amoroso. Eso por un lado. Por el otro, una de las cosas que tienen ellos totalmente prohibidas dentro de su religión es que ellos no pueden conocer a Alá. Ellos saben que Alá está ahí, pero conocerlo es pecado. Y si yo no puedo conocer en el Dios en el que creo, entonces ¿en qué creo? Entonces ya yo tengo 2 contradicciones dentro de una pequeña línea de cosmovisión de base que no tienen sentido. Y luego, una de las premisas que ellos les dan es de que cuando ellos mueran van a terminar en un cielo con 7 mujeres son 49. Bueno, sería muy interesante ser Islam, ¿verdad? Pero digamos, si yo quiero pensar de una manera espiritual, que para mí lo más hermoso del mundo es poder llegar a un cielo con 49 mujeres, me parece asquerosamente materialista, además de machista. Y pensar en un Dios que tiene esas ideas, digamos, para mí no es un Dios que valga la pena en el cual creer. Entonces, vamos a ver, como lo decía, yo sé que existen dentro de las tribus y de las mismas líneas de rasgos islamitas muchos, digamos, separaciones de esa creencia, pero digamos, dentro de esa lista de la cosmovisión, ellos escapan de lo que debería cumplir esas 4 preguntas. O sea, ellos no tienen realmente un destino fijo, porque aunque sepan cuál es el destino, no pueden conocer su inicio si no conocen de dónde provienen, porque no pueden conocer a su propio Dios. Entonces es bien complejo poder creer en ese tipo de Dios, a menos de que usted básicamente se lo implanten de manera obligatoria, le digan que usted tiene que creer en Alá, porque si no cree en Alá, pues sí se va a morir. Entonces, mejor creo. Recordemos que no hay doctrinalmente esta esencia, este pilar que hay dentro del judeo, sobre todo el judeocristianismo, ¿verdad? Este pilar del amor, del perdón, que para un cristiano es fundamental. Digo un cristiano de verdad, no estoy hablando de los colonizadores españoles que llegaron a dañar a los indígenas, por favor, ¿verdad? Porque esos son los argumentos que dan vergüenza, francamente. Es decir, es un argumento historicista para una cuestión que no es historicista, es teológica. Entonces, tenemos claro que la ley del talión que está en el Corán,
que exige la venganza, prácticamente aconseja la venganza, ojo por ojo, diente por diente, es totalmente vigente y ha sido superada dentro del cristianismo. El cristianismo viene a superar infinidad de errores culturales. Yo no sé si ustedes saben que la gente que critica a la Biblia como si el cristianismo fuera machista, no sé si ustedes saben que las culturas antiguas todas eran lo que ahora llamaríamos machistas. La mujer no tenía la más mínima importancia en la gran cantidad de situaciones en las culturas antiguas indígenas, en Egipto, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo viene a poner a la mujer en un lugar y en un estatus que nunca tuvo. Pero no son dos cuestiones. Antimachista, si se le entiende profundamente, bueno, tendrían que estudiar seriamente la Biblia y tomar realmente cursos serios de esto. Y luego hay una superación de la ley del talión, que es característica del Corán. Y que en esta ley del talión muchos se inspiran, muchos, no digo que obviamente todos son violentos, no estoy diciendo eso. Lo que sí digo es que los que se inspiran en la violencia, se inspiran en el Corán, en la ley del talión, entre otras leyes de venganza. Entonces, ¿qué tenemos con un Jesús que viene aquí a sacrificarse por nosotros? Tenemos un Dios de amor infinito, infinito. No estoy hablando de los colonizadores españoles, por favor, ¿verdad? Estoy hablando de la letra pura, teológica, que se saca del Nuevo Testamento. Un Dios de amor infinito, de perdón infinito, lo cual no significa alcahuetería, porque la gente dice, ay, es que es un Dios de amor, ahora podemos hacer lo que nos da la gana. No, no es eso, ¿verdad? No malinterpreten el amor, es un amor divino, es un amor supremo y sublime y limpio y puro y excelente y perfecto, no es cualquier amor. Y tenemos un Dios de perdón, tenemos un Dios que da su vida voluntariamente por nosotros, para un entendimiento de una vida eterna que no entendemos desde nuestra mente común y corriente, y se requiere un salto cualitativo, espiritual, para poder entender de qué están hablando ahí. Pero es un Dios infinitamente superior a, por supuesto, a un Dios vengativo, a un Dios que plantea que si a vos te dañan el ojo, tenés que darle en el otro ojo a tu enemigo. Es un Dios que nos exige algo tan difícil, por eso es que es tan difícil. Esto es un camino de valientes, porque te exige amar a tus enemigos. Es decir, imagínense qué cosa tan difícil, amar a tus enemigos y entender con amor infinito a tus enemigos. Entonces, creo que no hay punto de comparación siquiera, ¿verdad? Obviamente no estoy diciendo que es el mismo Dios, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ambos plantean a un Dios creador, nada más. Sí, yo quisiera agregar solamente a la respuesta que hemos dado. Yo me he dedicado también a estudiar más esta parte de cómo funciona el Corán, cómo fue que Mohammed adquirió el Corán también. La leyenda cuenta así: supuestamente el tipo era un tipo muy piadoso y un día se fue a meter a una cueva para recibir la revelación de Alá. Eso fue lo que supuestamente se iba. Resulta que él recibe la revelación, no se sabe muy bien porque el texto no lo aclara muy bien, que si es como un demonio o un ángel el que le da el Corán. Y el tipo comienza a predicar la religión del Islam. Ahora, hay varias diferencias con el Dios judeocristiano, con Alá. Alá es justamente un Dios lejano, es un Dios que solamente se puede conocer a través del Corán o de Mohammed, solamente, no es un Dios personal como el Dios judeocristiano. También, justamente lo que dijo Marisela, estas leyes que ellos tienen lo que se supone, o lo que se llama como el yihad. El yihad es la famosa guerra santa que se le declara a todos los que no son creyentes en Alá. También una cosa que me parece bastante atroz, que ellos dicen que es por misericordia a los no creyentes, es que si un hombre musulmán encuentra una mujer o está en contra de una mujer que no es creyente, está en todo su permiso de violarla por misericordia para que ella entre en el reino de Alá. Sí, estoy diciendo la verdad. Y eso solo lo pueden buscar. Esas son las partes del Corán que a los musulmanes no les gusta mencionar, porque tienen como esta corriente de que no, que el Islam es una religión de amor y no sé qué más. Pero yo les invito a que exploren estas partes que no son conocidas o que ellas no mencionan, para que vean de qué se trata el Islam verdaderamente. O sea, yo no sé, pero el Islam me parece algo absolutamente opresivo,
es algo absolutamente en contra de la moral, o sea, machista, está en contra de todo lo que un ser consciente tiene como ley y conciencia, ¿me explico? Además, yo quisiera invitarlos a que busquen por sus medios a un apologista que se llama Ravi Zacharias, no sé si alguno ha escuchado acerca de él. Ravi Zacharias es un apologista ex hindú, él era hindú de la religión hinduista, y él tiene un libro que se llama ¿Por qué Jesús? Y el libro justamente abarca todos estos temas y por qué Jesús es superior a todas las demás religiones o dioses que están, incluyendo el Corán, incluyendo el Alá del Islam. ¿Estamos? Sí, es que quería, digamos, como dos cosas. Primero hablar como lo que dijo el compañero de Azul, de que uno creara un universo en el cual uno acelera el tiempo y así. Creo que ustedes habían ejemplificado algo así, igual con una programación, que uno lo podría crear, pero sería mucho menos complejo que uno. O sea, porque uno no puede agarrar algo inorgánico y decirlo orgánico, o sea, no puede generar vida, o sea, no puede hacer la generación espontánea. Entonces, básicamente lo que uno crearía sería todo menos vida como uno la conoce. Entonces, siento que lo habían como explicado y siento que sí no se podría como ser un Dios, porque el hecho de que una persona muera antes que otra no quiere decir que la que va a morir después es inmortal. Y otra cosa que sí es como una pregunta es que la señora había dicho que en estas religiones se da como experiencias paranormales, digamos, o algo así. O sea, también se abarca en el sentido de que hay entes espirituales aparte de Dios, pero que son creados. O sea, también se abarca eso, porque era como la duda. Sí, en la cosmovisión judío-cristiana se entiende que está este Dios creador, que está por sobre todas las cosas, y también hay otros entes espirituales que no son Él, y que algunos tienen intenciones que no son muy buenas, y los que están del lado de Él sí se están apoyando la visión y la intención que Él tiene. ¿Sí? Y otra pregunta respecto a eso. ¿Eso ustedes lo abarcan como algo que pasa basados en la Biblia, o lo abarcan como algo físico en dimensiones? Digamos, como la física cuántica, creo que habla de las otras dimensiones, que estos entes estén en la quinta, sexta, etcétera dimensión. Sí, eso lo abarcamos, te digo, personalmente lo abarco dentro de la cosmovisión cristiana de lo que dice la Biblia, en este caso, de justamente esto. Yo personalmente creo que este plano espiritual está incluso por encima del físico, tanto que lo puede llegar a controlar. Entonces yo creo que ya estaríamos hablando de papas y chayotes. Me explico, estamos hablando de ya un ambiente espiritual que no entendemos muy bien, honestamente, y yo tratarlo de meter en una casilla física, no calza. Entonces, nada más quiero dejar en claro que no hay mucha relación allí, de que yo pueda explicar esas manifestaciones paranormales de forma física. Ok, bueno, yo en lo personal no conocía que era apologética, creo que se quitaba la E. Bueno, se basa directamente en la parte judeocristiana o cristianismo, defensa del cristianismo. Ok, bueno, yo soy evangélico, no me lo preguntaron, pero al menos como para darle el panorama de que uno estudia las escrituras. La pregunta mía, creo que está basada también con la compañera que estaba antes hablando de Viatec. Existen rasgos históricos desde mucho antes de la Biblia que mencionan ciertos escenarios, por ejemplo, no sé, el diluvio, el arca, de otras cosas, que también se comparten fuera de la misma Biblia. Entonces, digamos, ¿qué análisis hay con respecto a las otras religiones y otros libros sagrados, por decirlo así? Y, digamos, también está la parte de Apocalipsis, que no se va a tomar ni un punto ni una coma, se va a sacar de este libro, pero, digamos, también existen muchas versiones, existen muchas traducciones que afectan a la misma Biblia, de unos libros que no son tomados en X religión a otra, o por ejemplo versiones que marcan la diferencia con respecto, por ejemplo, a los testigos de Jehová, que algunos versículos que cambian. Entonces, ¿qué explicación hay, digamos, para verlo únicamente del fondo de la Biblia, nada más? Ok, mira, tu pregunta está buenísima. Voy a abarcar primero el tema del arca de Noé, o el famoso diluvio. Muchos académicos realmente terminan siendo ateos, o gente que simplemente no tiene un problema con la comprensión de la ciencia, dicen que el diluvio de Noé fue un diluvio local, fue una inundación local. Lo que la Biblia da a entender es que fue un diluvio universal, lo que quiere decir que se dio en toda la tierra. Ahora, desde el punto de vista geológico,
físico, matemático, y hay una serie de ciencias que apoyan esa idea que justamente el diluvio fue un diluvio universal que sucedió en toda la Tierra. Ahora vos me preguntas, bueno, ¿hay acaso escritos por fuera de la Biblia que comprueban esto? Pues sí, hay muchos de hecho. Está, si no me equivoco, historias de los sumerios, de los chinos, los indoeuropeos, varias tribus indoeuropeas de las cuales surgieron luego los pueblos como Rusia, Hungría y todos los demás pueblos que hoy en día que tenemos países, tienen estas leyendas, incluso los egipcios, de los mayas también exactamente, de una embarcación con 8 personas que sobrevivió a un diluvio universal. Todas, allí está marcado. Entonces, se me preguntan que fue un diluvio local, no creo. Yo hice una cosa, yo personalmente, yo quise probar y ver si realmente todo lo que dice la Biblia se podía comprobar por fuera. Pues resulta que sí. Hay incluso escritos con historias, con firmas y con sellos de enemigos, y aquí voy a mencionarlo en la cosmovisión cristiana, enemigos del pueblo de Israel. Por ejemplo, un conquistador, que si no me equivoco, que era persa, que se llamaba Sennacherib. Él trató de llegar a conquistar Israel no recuerdo en qué época, creo que era una época en la que estaban los reyes de Israel. Y los guardias de él le escriben una carta a Sennacherib diciendo: "Mae, mejor no venga porque nos acabamos de topar una cosa y que no sabemos ni qué es y mató a medio mundo". Así literalmente, está escrito en persa: "No se meta aquí, el Dios de Israel nos los está defendiendo, mejor vayámonos". Y el tipo, ¿qué pasa? Está en el récord de la historia de la Biblia, en esa parte de Crónicas y de Reyes, que dice que Sennacherib fue necio, llegó, incluso recibió el castigo de Dios y se tuvo que ir y luego lo mataron. Estamos muy agradecidos de verdad con las conferencias y todo, ¿verdad? Todo el esfuerzo que han hecho. Yo sé que cada uno, ellos trabajan y se vinieron así como, no sé si hasta pidieron permiso en los trabajos y todo para poder venir a dar estas conferencias. Entonces, para venir y darnos estas charlas, esperamos que de verdad les hayan gustado, que hayan quedado bastante interesados.